comentado de qué ciudad o de qué país están conectados. Así que si ustedes pueden, compartan esta liga de Zoom a más personas para que puedan conectarse y escuchen toda esta información que hoy nos va a compartir nuestro especialista, el doctor Raúl Curiel. Así que bueno, pues vamos a dar comienzo. Si les parece, al final ustedes pueden levantar su manita. No les habilitamos el audio para que al final puedan comentar algún testimonio o bien si tienen alguna inquietud con el accesorio, de igual manera también, ya que está nuestro especialista con nosotros, hija, ayudarnos. ¿Okay? Tu mamá está ocupada. Los audios. Bueno. Pues bienvenido, doctor Raúl. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti. Gusto en verte nuevamente, compartir esta pantalla contigo y con todas las personas que nos honran con su visita, ¿sí? A este Zoom. Vamos a tratar de hacerlo muy ameno, ¿sí? Pues vamos a platicar de un tema que se me ocurrió hace unos minutos, en el sentido de ver por las personas que están ingresando como promotores nuevos, porque muchos de los temas que luego platicamos, algunos no los han oído. Y hay uno que se relaciona mucho con la forma en que nuestra Numicard se correlaciona o resuena con nuestra entidad biológica, nuestro cuerpo, y también nuestros cuerpos sutiles, que yo creo que es muy importante porque implica lo que viene siendo la base de nuestra Numicard. Si en un momento dado las personas tienen algunas dudas de esto, cuando tengamos la parte o la sección para que nos den sus testimonios, pueden hacernos esas preguntas breves. Saben que no soy muy técnico, o sea, no me gusta hablar con tantos tecnicismos porque eso no es una ponencia médica. Sí, tratamos de hacerlo sencillo, y si tengo que hablar de algo que tenga un nombre por ahí raro, técnico, tratamos también de dar la explicación de lo que es, para que de esa forma yo cumpla con mi trabajo en el sentido de, pues, darles a conocer estos principios, ¿sí? Y que yo me pueda explicar bien para que ustedes hagan una duplicidad, ustedes dupliquen información, pero con sus propias palabras, ¿sí? Esa es la idea del principio del network marketing o el mercadeo de redes, que haya una duplicidad y en la información de nuestros productos. Yo creo que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué te parece, Margarita, el tema? La verdad me parece muy interesante, doctor. Así es una muy buena dinámica para comenzar el inicio de la semana y que bueno, al final todos vamos a aprender de esta manera. Así que pues, adelante. Así es. Vamos a iniciar platicando de todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿sí? Con nuestra mente, con nuestro sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa. ¿Por qué comento esto? Porque finalmente yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no haya sentido alguna cuestión de ansiedad, por lo que menos de tristeza, de una euforia exagerada, de lo que llamamos depresión, ¿sí? Podría ser ya de cosas más graves como una esquizofrenia, paranoia, bipolaridad, que son problemas neuropsiquiátricos y que no quiero llegar a esos puntos. Vamos a hablar de lo más común, de lo que vivimos cotidianamente, porque a final de cuentas no se trata de que demos una conferencia, un tema que tenga que ver con neuropsiquiatría, que es muy interesante, pero a final de cuentas lo que necesitamos nosotros es ver cómo se relaciona el uso, el manejo de nuestra Numicard con esto que vamos a platicar. A ver, todo ser humano desde que se despierta, sí, desde que se levanta por las mañanas o a la hora que se levante, sí, va a siempre a tener ideas que empiezan a mover su mente, ¿no? Va a empezar, ahora sí que va a empezar a pensar, y todas estas ideas que se vienen, si no tuviera la conciencia en el momento de elegirlas, entonces querría decir que nuestro cuerpo está dominando a la mente. Y cuando la mente está trabajando de una forma
descontrolada, acelerada, ni siquiera estamos controlando a lo mejor nuestros pensamientos, no estamos acordando de cosas del día pasado, de la semana pasada, o estamos planeando en nuestra mente lo que queremos hacer en ese día, lo que vamos a hacer la semana que entra, o a lo mejor estamos pensando en las vacaciones que vamos a tener dentro de un mes. Todo ese tipo de ideas y pensamientos es lo primero que hacemos cuando nos despertamos, ¿sí? Y estos pensamientos se basan precisamente en unas subpartículas atómicas que se llaman cuantos. En inglés son quantum, ¿sí? Y en español son cuantos. Los cuantos son estas subpartículas atómicas en las que se basa la medicina cuántica, la energía cuántica, ¿sí? Y la mecánica cuántica. Y cada una es distinta, pero nosotros, para hablar en forma más sencilla, vamos a hablar de la energía cuántica y cómo se aplica a lo que viene siendo un proceso de salud integral. Entonces, si nosotros tenemos, cuando nos despertamos, estos pensamientos, yo les aseguro que yo no creo que haya mucha gente que diga, este pensamiento está bien, este pensamiento está regular, a este le pongo la calificación de 6, a este le pongo de 10. No creo que llegue a ese punto porque es una actividad en automático, es una autonomía. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y aquí es una recomendación, es que cuando venga a nuestra mente una idea que nos provoque una sensación que no nos haga sentir bien, porque puedo calificarla de muchas formas, pero vamos a dejarlo ahí sencillito, algo que no nos haga sentir bien y nos percatamos, tratemos de cambiarla y vamos a verle el lado amable a lo mejor a lo que acabamos de pensar o ver cómo podemos modificarlo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que alguien se acuerda de un compañero o compañera de trabajo con quien no tiene muy buena relación por las causas que sean. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre de Pepito, como el de los chistes. ¿Sí? Entonces, piensa esa persona, tengo que ver a Pepito, este payaso sangrón que me cae tan mal, siempre que está haciendo bromas y no nos deja en paz, bla, 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 ¿no? Entonces, ya concibe una idea ahí donde la está percibiendo de una forma que no es agradable y le está poniendo también el ingrediente principal de un sentimiento. Este sentimiento es de malestar, ¿sí? Entonces, cuando esta persona llegue a la oficina, pues se va a manifestar eso que estuvo pensando, percibiendo y sintiendo, porque es parte del proceso cuántico, es parte de lo que nosotros, al imaginarnos pensar, se va a una velocidad más rápida que las partículas de luz, ¿sí? Y regresa con la intención que nosotros pusimos en ese pensamiento y demás características que acabo de mencionar, ¿sí? Pero lo que yo quería hacer, el paréntesis, que si ustedes se percatan de que están pensando en este Pepito, por ejemplo, y ya saben todo lo que yo ahorita mencioné, pero que dijeran, bueno, pues lo que pasa es que también nos puede hacer el día agradable, ¿no? De repente romper con la rutina y soltar por ahí una sonrisa o que nos regamos todos o si él cuenta de plano un chiste a la hora de la comida, pues son buenos momentos. Reír siempre es algo muy, muy bueno para nuestro cuerpo, para todas, incluyendo el sistema de defensa. Cuando nosotros hay inclusive algo que se llama risoterapia, ¿sí? Que finalmente nos pone en un estado donde se produce mucha serotonina y endorfinas y eso nos hace sentir bien. ¿Qué es la serotonina y las endorfinas? Son sustancias bioquímicas que el cuerpo produce que tienen efectos regularmente de bienestar. ¿Sí? Según el tipo de actividad que tengamos, se pueden producir en mayor o menor cantidad y estas van finalmente, voy a decir, balanceando, equilibrando la presencia de otras sustancias bioquímicas que puedan provocarnos lo contrario, ¿sí? Que nos puedan provocar un estado de tristeza, un estado de ansiedad, un estado pues depresivo inclusive, ¿verdad? Que ya cuando hablamos de depresión, pues ya estamos hablando de el inicio de una patología que debe de tratarse.
yo he tenido pacientes que noto que al estar tristes y a ir acumulando tristeza durante meses, llegan a un punto donde ya el control de sus reacciones bioquímicas a nivel del cerebro, el sistema nervioso central, y lo que va a provocar en la periferia, el sistema nervioso periférico, ¿sí? Va a ser un estado donde esta persona se siente con mucha inseguridad. Personas con depresión sienten o tienen una muy baja autoestima, piensan que no pueden hacer ciertas cosas, les da miedo, ¿sí? Llevar a cabo, por ejemplo, pueden decir, no, no, yo no voy a irme en el carro porque a lo mejor me va a pasar esto, ¿no? Entonces prefiero tomar un taxi. Y ya que van a tomar el taxi, están pensando, no, pues es que a lo mejor este señor me va a secuestrar o va a haber mucho tráfico, voy a tener que pagar mucho dinero. O sea, regularmente una persona en ese estado, sí, va a tener pensamientos negativos, los sentimientos que van a emanar por esta situación no son muy convenientes, y si se sigue en ese proceso, pues es cuando ya se cae en esa enfermedad de depresión, que bueno, dependiendo del enfoque que cada quien le dé, o sea, en forma individual, de si quieren ver una terapia de tipo natural, ¿sí? Integrativa, o puede ser que sea de tratamiento alópata, o sea, farmacológicamente, pues tendrán que visitar o solicitar los servicios de un profesionista en estas áreas. ¿Sí? A final de cuentas, es una decisión que cada quien toma. Yo no les voy a decir aquí cuál es la mejor. Tengo, obviamente, mi opinión, pero no quiero ejercer ninguna, como dijera, ninguna influencia en ese sentido, porque cada quien es libre de pensar, manejarse como quieran, pero sí deben de tratarlo. Estoy hablando, yo creo que de la sensación o del problema más importante, más común, ¿sí? En lo que es esta cuestión, pues voy a decir de la mente, ¿sí? Del sistema nervioso, esa ansiedad que se va a tornar eventualmente en una depresión, ¿sí? Voy a hablar de otros casos para poder ejemplificar y relacionar con nuestra númica. Vamos a hablar de una persona que tenga un proceso de paranoia. Una persona con este tipo de pensamientos siempre está con la idea de que alguien lo está escuchando, alguien lo está persiguiendo, alguien lo está viendo, se siente incómodo, aunque no haya nadie, ¿sí? No es que alucine, es simple y sencillamente ese sentimiento de que alguien está invadiendo su privacidad de muchas formas, ¿sí? Inclusive hay gente que siente un grado de paranoia donde siente que, pues voy a decirlo así abiertamente, que van a venir por él algunos policías, que va a salir a la calle y lo van a asaltar, ¿sí? Entonces, ya cuando llega ese tipo o ese grado, puede ser de tal nivel la sensación de miedo. Yo recuerdo dos casos de amigos míos que desafortunadamente terminaron en el suicidio, ¿sí? Uno de ellos tenía paranoia y otro tenía esquizofrenia, que a ver si ahorita lo podemos explicar este otro. Y este buen amigo que me gustaría mencionar, bueno, sí voy a mencionar su nombre porque lo quise mucho, tenía un nombre muy extraño pero muy significativo, se llamaba Tailo, ¿sí? Y él está muy, muy compenetrado en el estudio de otras razas galácticas, y pues de repente comenzó a sentirse con esa persecución. Su novia me hablaba a veces a medianoche y me decía, oye, es que fíjate que está ocurriendo esto y esto y esto, ya se levantó, ya salió al balcón, tiene mucha ansiedad, se quiere salir porque dice que lo están siguiendo, que tocaron la puerta. Eso ya es más grave, obviamente, ¿no? Porque ya está uno con un miedo exacerbado, con una situación donde no tiene nada de seguridad la persona. Ahora sí que vamos a decir que desconfía hasta de su propia sombra, pero ahí es un estado muy, muy incómodo. Ahí, bueno, lo que yo he visto obviamente son las terapias que existen a base de farmacología, y existen otras terapias a base de hipnoterapia, ¿sí? Otros que pueden utilizar
lo que viene siendo aromaterapia, que puede ayudar, pero no es tan fuerte como una sustancia química farmacológica. Esas sustancias van al síntoma inmediatamente, pueden quitar esa sensación de miedo en una persona con paranoia en cuestión de minutos, media hora, 60 minutos, ya de alguna forma está controlado. Y a veces en menos, dependiendo de la habilidad de la persona. Y esa es la forma de hacerlo, como dijera yo, más segura en el sentido de controlar. Pero tiene el bemol, tiene el problema de que esta persona eventualmente va a crear una dependencia a esa o a esas sustancias químicas que se están utilizando, ¿sí? La verdad es que no podría yo dar un punto de vista, como dijera, propio, porque, bueno, gracias a Dios nunca he padecido de esta situación. Sí he padecido ansiedad, claro que sí, sí, el estrés, pues por lógica, ¿no? Desde que es un niño o adolescente comienza con cuestiones que no entiende. Y bueno, cuando ya está uno en la preparatoria o cuando ya empieza uno a involucrarse en una relación humana, ¿sí? Con otra persona y hasta esas cuestiones le pueden provocar una ansiedad, le pueden provocar una aprensión, ¿verdad? O sea, que se preocupe más allá de lo que realmente es. Todo eso va haciendo que nuestro cuerpo vaya acostumbrándose a ciertos procesos mentales que tienen una reacción bioquímica, que eso a su vez va a tener una reacción fisiológica en el comportamiento, ¿sí? De cada individuo. Por eso es que a las personitas que están muy enfermas en ese sentido, que se les considera, como decimos, que tienen que ir al manicomio, ¿sí? Ya hoy en día se manejan de forma muy distinta que en el pasado, pues son grupos de personas que ya están completamente controladas con medicamentos, ¿sí? Porque hay diferentes grados de estas patologías y pues sí requieren de un control muy estricto. Por lo regular, pues los tienen que tener medicamentados, ¿sí? Para no decir, bueno, la palabra que más comúnmente se utiliza, perdón, es decir, dopados. Dopados es que los tienen de alguna forma tranquilos con ciertos medicamentos y ahí es como viven. Yo digo, pues existen realmente, ¿no? Porque cuando uno ve imágenes, a lo mejor en una película, en un programa, o si han ido a una de esas instituciones, pues regularmente la gente la ve uno, hay de todo, pero las ve uno así como sentado, tranquilo, las tienen de alguna forma controladas porque ha de ser muy difícil. Imagínense el universo, o sea, la población de ese lugar, esa institución, y que todos estuvieran fuera de control, pues ahora sí que pobres de los empleados, ¿no? Sería imposible poderlos manejar. Entonces, bueno, pues, ¿por qué menciono esto también? Porque cuando se está presentando una problemática de este nivel o una bipolaridad, que es el maníaco depresivo, ¿sí? Y otras instancias más de la persona que tiene paranoia, digo, ¿cómo se llama? Esquizofrenia, pues esa persona tiene cosas más graves, porque ellos escuchan y algunos ven, tienen una imaginación de estar viendo ciertas cosas, también se espantan mucho y oyen, tienen como, no es clariaudiencia y clarividencia, porque esos son virtudes psíquicas, pero sí escuchan cosas que no hay y ven cosas que no hay, pero yo creo, yo es mi forma muy personal de pensar, que algunas de estas personas que tienen esta situación llegan a entrar en un estado de confusión de tener esa virtud psíquica. Habrá quien no le llame que sea una virtud, o sea, el poder escuchar ciertas cosas donde nos dicen a lo mejor cosas que van a suceder y que se tornen en reales, o que podamos ver en nuestra mente imágenes de algo que va a suceder. Eso es la clariaudiencia y la clarividencia respectivamente. Sí, a lo mejor hay gente que la clasifican como que es un enfermo mental, pero que realmente tiene eso, ¿no? A lo mejor es en qué grado de manifestación lo está haciendo diariamente, ¿no?
Y bueno, pues si esos son los casos, son también cuestiones muy difíciles. En una ocasión yo estaba viendo una película, o vi una película de un actor, a ver si ahorita me viene el nombre, pero era un mercenario que dentro de su trabajo como, los mercenarios son personas que se contratan para ir a una guerra, una batalla y andan haciendo su trabajo, pues como soldados, pero privados, contratados. Y este señor estaba en África, en algún lugar donde había una especie de revolución y golpe de Estado, etcétera. Y alguien le dijo, ¿no? Alguien le dijo, es que yo cuando estoy a solas, ¿sí? Escucho la voz de Dios. Y entonces el soldado volteó y le dijo, pues yo cuando voy a la iglesia hablo con Dios, pero cuando Dios me habla de mí es que está uno enfermo. Y así se me quedó muy grabado, como diciendo, bueno, pues sí, esa es una forma de esquizofrenia. No estoy hablando en lo particular de Dios, estoy hablando del hecho de escuchar, ¿sí? Y yo creo que todos hemos llegado a tener sueños pues, que nos incomodan, les llamamos pesadillas, pero sueños muy vívidos, ¿sí? Donde a veces podemos confundir estas situaciones, porque la mente es increíble, la mente no tiene límites, ¿sí? La mente se expande, ¿sí? Trabaja de una forma que yo podría decir que es en diferentes niveles de energía o niveles de, puedo decir, diferentes densidades, ¿sí? Que sería más o menos lo mismo que diferentes dimensiones, pero sobre todo eso cuando vamos a dormir. Cuando entramos en un estado, una frecuencia de cierta profundidad que nos permite tener un descanso, pues mucho más completo en menos tiempo, y habrá quien no duerme toda la noche, pero está supuestamente descansando, está dando vueltas y vueltas y vueltas, pues esa persona, su mente no le está dando. Nada más hoy en la mañana estaba yo dando una plática también por Zoom donde me exponían eso, ¿no? Y tenía que ver con la Numicar. Una señora que decía es que yo tenía 3 meses utilizando la Numicar, empecé a sentir que dormía muy, muy bien, mis horarios completos, y de repente la semana pasada ya no podía dormir, ¿sí? Me quedaba despierta toda la noche. Pues sacamos esa conjetura precisamente que traía pues ya acumulado mucho estrés, no les platico el caso completo, pero ahí se le dio el consejo necesario para que de alguna forma u otra pueda ir quitando esa especie de crisis curativa que se le presentó, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues apoyándose nuevamente en la Numicar, porque ya no la quería usar. Decía que la Numicar le estaba provocando eso. Entonces, en mi plática con ella, en el sondeo, pues logro entender que traía una crisis nerviosa bastante fuerte. O sea, ya de estar acumulando adrenalina, glutamina y cortisol, pues se crearon estados ahí fuertes a nivel mental, ¿no? Me voy a regresar al punto que estábamos, porque ya quiero entrar, ya llevamos 25, 30 minutos casi, a la parte de cómo trabaja nuestro accesorio cuántico. Nosotros al portarlo, así como lo traen ustedes, lo traigo yo, el simple hecho de estar cercano a esto que somos una entidad biológica, va a actuar con la energía que hay alrededor en el medio ambiente. Puede ser energía de las partículas de luz natural o foto de electricidad, puede ser la ionización que se recibe de tener nuestros pies en el contacto con la tierra. Si estuviéramos frente a una playa, pues esa brisa del mar también es algo ionizante, ¿sí? Las ondas también o las frecuencias electromagnéticas, todo ese tipo de energías distintas que están a nuestro alrededor se van a entrar en resonancia con lo que viene siendo el microcircuito, los microtrips que tenemos aquí en esto que le ha venido llamando el microchip, que realmente es un circuito que en base a sus componentes, a cómo está configurado, ¿sí? Hay un microtrip que va a ser un escaneo de cómo está funcionando el cuerpo, y el otro microtrip que vamos a llamarles microantenas. Uno escanea y el otro va a ser que se pueda suministrar, pueda emanar la cantidad de iones negativos que necesitamos.
Acuérdense que los iones negativos, aunque vaya así como contrario en el lenguaje mismo, son los que nos ayudan a neutralizar los iones positivos, que son los que nos enferman y nos oxidan, ¿sí? O sea, nos oxidan primero y luego nos enferman porque se van acumulando en tal nivel que ya el sistema inmunitario no es capaz de controlarlo. Sí se requiere de varios tipos de antioxidantes, los mismos que produce el cuerpo, sí, que es la peróxido dismutasa, sí, es uno, y el otro el glutatión peroxidasa. Esos dos son los antioxidantes más potentes que produce el cuerpo. Los produce por la necesidad misma de poder controlar toda esa acumulación de radicales libres. Y también lo podemos hacer a través del proceso de ionización de nuestra Numicar, ¿sí? Que no es magia, no es ningún efecto ahí raro de alquimia, ¿no? Es simple y sencillamente un efecto biofísico. Yo me voy más por la parte biofísica que bioquímica. Y al lograr eso, se van disminuyendo los procesos inflamatorios, se va neutralizando esa oxidación, va disminuyendo en un momento dado los signos clínicos, ¿sí? Y también la sintomatología de cualquier problema de salud que podamos imaginar. Si se continúa con un buen proceso, una buena alimentación, un buen descanso, distracción, ¿sí? Hacer ejercicio, seguir las instrucciones del médico si es que nosotros sentimos que hay compatibilidad con los consejos que nos dé el médico, ¿sí? O el especialista. Eso es lo que nos va a ayudar a salir. Recuerden que nuestra Numicar no cura ninguna enfermedad, ¿sí? Nuestra Numicar va a hacer que, me encantaría que alguien lo dijera ahorita, pero pues no, estamos interviniendo, ¿no? No están interviniendo. Lo primero es equilibrio. Va a equilibrar que nuestro campo electromagnético. Todos nosotros, los seres vivos que tienen un alma, seres vivos que son desalmados, ¿sí? Tienen un campo electromagnético que se le conoce más comúnmente como el aura. Está en una distancia, vamos a decir, a 50 centímetros, para darle un valor numérico, porque puede ser menos voluminosa, puede ser a 30, 40, 50 centímetros, ¿sí? Ese es nuestro campo electromagnético y está rodeando toda la superficie, la silueta de nuestro cuerpo, ¿sí? Incluyendo las plantas de los pies, aunque estemos tocando el piso. Cuando nosotros cortamos nuestra Numi, en el momento que la colocamos colgada, y ustedes han visto los ejercicios kinesiológicos que hacemos para demostrar esto, es inmediato que empieza a hacer el equilibrio, ¿sí? Porque podemos tener un campo electromagnético desequilibrado por diferentes causas, que la verdad no voy a entrar ahorita ahí porque sería mucho más información y no voy a tener todo el tiempo que necesitamos. En otra ocasión les prometo que también lo vamos a mencionar. Entonces, al alcanzar ese equilibrio, mucha gente dice, vamos a equilibrar los chakras, alinear los chakras. Y bueno, pues yo que entiendo por alineación, como la palabra en contexto mismo o literal, es que están sobre una misma línea, ¿no? La alineación de los chakras. Y de los que saben de esta materia, saben que no es cierto que están en una línea recta. Están obviamente a lo largo, desde lo que viene siendo chakra corona, ¿sí? Luego viene, o sea, son 7 chakras que tenemos y hay uno que está fuera de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ese es el 7º chakra. Finalmente, esos 7 no es que estén en una línea recta, están equilibrados, yo creo que es la palabra más correcta que alineados, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, alineados es que estén así. Y finalmente están en diferentes posiciones, pero pueden estar equilibrados. Eso es lo más importante. ¿Equilibrados en qué? En su frecuencia vibratoria, porque son vórtices energéticos. Imagínense como una especie de remolino, ¿sí? Como si fuera un tornado, donde todas estas partículas energéticas están girando a una cierta velocidad y tenemos que equilibrar para que esto esté dentro de lo equilibrado, nivelado para que no haya descompensaciones. Nuestra Numicar, eso es lo primero que comienza a hacer ese equilibrio, ¿sí? Y posteriormente se logra la fase armónica, la fase donde podemos en un momento dado
decir que ya estos chakras están trabajando, chakras o centros de vórtices energéticos, están trabajando de tal manera que nuestros sistemas, vamos a mencionar algunos: el sistema nervioso, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el sistema respiratorio, ¿sí? El sistema locomotor, ¿sí? Hay muchos más, ¿sí? Muchos más. Y nuestros sentidos, ¿sí? La vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, van a empezar a entrar en armonía. Eso quiere decir que estamos, y lo dije la semana pasada, viviendo en un estado de homeostasis. La homeostasis es el estado que nuestro cuerpo necesita alcanzar para estar en equilibrio con el medio ambiente donde vive, donde convive. Sí, esta es la forma de estar en un estado correcto de salud, que puede ir siendo por fases, pero eso es lo que es importante. Entonces, nuestra NUMI no hizo que se murieran la infección de los bichos de un estreptococo, ¿sí? O de una candidiasis. No, el cuerpo comienza a funcionar bien, el sistema inmunitario tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, mandar sus soldados para identificar cuál es el problema, avisarle a otros para que traigan las defensas correctas, a lo mejor crear un anticuerpo específico y hacer la labor de un ataque por cielo, mar y tierra, como quien dice, para poder eliminar. Hay un desequilibrio metabólico, se hace lo mismo. Hay detectores, vamos a hablar de una persona que se le eleva el azúcar, ¿sí? La glucosa en sangre, entonces hay receptores y van a detectar qué nivel de glucosa hay en la sangre. ¿Sí? La glucosa no debe estar en la sangre, debe estar en el interior de las células, ¿sí? Para poderse utilizar como un sustrato energético que bioquímicamente se va a convertir en algo que se llama ATP, ¿sí? Que es nuestra unidad energética. Y así ese tipo de desajustes, nuestro NumiCard hace que esto se vaya regulando. Yo no voy a decir, porque no sería cierto, que si tenemos una persona que padece diabetes mellitus tipo 2 y está, voy a hablar en niveles de 180 de glucosa, si se la pone la NumiCard, si la porta, no quiere decir que va a bajar de inmediato a 110, a 100 miligramos sobre decilitro, pero no, eso no es como funciona. O sea, haciendo los ajustes pertinentes, si la persona come mejor, se toma los medicamentos que seguramente debe de estar tomando, va a llegar a un momento donde ya está controlado ese proceso y está más fuera de peligro, ¿sí? Entonces, así es como se va haciendo la labor de nuestro cuerpo junto con la NumiCard. El cuerpo es el que se cura, el cuerpo es el que se equilibra, el cuerpo es el que entra en un estado de mejor, de un bienestar adecuado, digo, de un bienestar, pues sí, el bienestar siempre adecuado, pero de un bienestar donde lo que nosotros podamos sentir, lo que nosotros podamos hacer, siempre nos vamos a sentir a gusto, nos vamos a sentir que tenemos suficiente energía, suficiente proceso de recuperación, que tenemos un estado de ánimo distinto, donde vemos las cosas de una forma más positiva, donde empezamos a alejarnos de personas negativas, y yo creo que les ha pasado a muchos de ustedes, y ya después de tener la NumiCard, no sé, meses o años, a cada quien le ha pasado distinto, como que ya no vibramos a la misma frecuencia que otras personas, y de verdad hasta amigos cercanos como que se alejan. No porque les hagamos fuchi o nos hagan fuchi, simple y sencillamente porque la energía vibratoria en nuestro campo electromagnético es distinta y empiezan esos procesos mentales de percepción y de sentimientos distintos. Entonces, ahí es donde hay que aprovechar para que la energía cuántica trabaje a nuestro favor y podamos hacer que nuestra mente, o sea, que es la parte de la psique, que es la ciencia que yo les había dicho la vez pasada, la psico, neuro, endocrino, inmunología. O sea, la mente ejerce un efecto sobre el sistema endocrino, que a su vez el sistema endocrino es el que produce básicamente hormonas. Y tenemos también entonces que eso va a tener un efecto en el sistema nervioso para producir una cantidad de neurotransmisores de una forma equilibrada, y eso finalmente va a tener un efecto en el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. A lo mejor nada más intervienen 3 de estos procesos,
o a lo mejor sí los cuatro, pero el que siempre va a intervenir y definitivamente está en un lugar primario es la mente. Como yo les dije hace rato, debería ser el cuerpo el que lo ordenara a la mente, si, como dijera, decirle a la mente, a ver, piensa esto, pero la mente es la que domina. Tenemos miles de pensamientos al día. Las mujercitas, las damas tienen más del doble que nosotros, pero eso ya lo tienen, pues ahora sí que medido, lo tienen estudiado, que así, esa es la forma, esa es su naturaleza, y está bien, ¿no? Que finalmente tengan ellas más pensamientos, siempre cuando estén equilibrados, igual que el de los hombres, ¿no? El hombre puede tener menos, que tiene que ser equilibrado. Entonces, esa ciencia de la psiconeuroendocrinoinmunología, que parece trabalenguas, toda funciona así. Cuando funciona correctamente nuestro sistema inmunitario, nuestros soldados, nuestras defensas van a lograr detectar más fácilmente alguna anomalía, sea por una infección o sea por una enfermedad degenerativa como el cáncer, ¿sí? Una enfermedad autoinmune como lupus, esclerosis múltiple, polimiositis, etcétera, etcétera. Hay muchas que son muy difíciles también de tratar, pero cuando el sistema inmunitario está trabajando como debe de ser, ese tipo de enfermedades se regulan y van entrando en proceso de remisión. Y ustedes saben, porque ustedes lo han vivido, inclusive puede ser que en su familia haya existido, que hay testimonios de personas, enfermedades tan graves como estas que acabo de mencionar, empieza a desaparecer, empiezan a controlarse y la gente tiene una calidad de vida distinta, una calidad de vida donde sí podemos decir vale la pena, sí pasar otro día más y poco a poco se va autoestimulando para que esto vaya siendo en beneficio de cada persona y en beneficio de las personas que están a nuestro alrededor, porque también ellos llevan una carga emocional, física, cuando tienen que estar junto a una personita a la que tienen que cuidar, a la que tienen que apoyar para que su día sea mejor. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que quería decirles. Margarita, pues tenemos ahí casi 20 minutos. Ahora sí, lo que tú nos digas. Claro que sí, doctor. Bueno, qué interesante, pues, en mi área, psicología, ¿verdad? Qué interesante que temas, Sabía. porque, sí, porque la verdad es que hace falta orientación, hace falta también abordar estos temas que hoy por hoy nos encontramos. Alguna vez recuerdo en un congreso nos decía el ponente, ¿no? Un doctor en psiquiatría, por cierto, que nos decía, volteen a ver a sus compañeros de al lado, a ver si no tienen algún trastorno. Todos tenemos algo, de acuerdo al DSM-5, que es el más actual, todos, si nos hacemos alguna prueba, algún test, alguna prueba psicométrica, una prueba psicológica, va a detonarnos algo, va a salir algo, pero siempre hay que acudir al profesional en la salud. No podemos estar diagnosticando. Y algo muy importante, no le tengan miedo al psicólogo. Para empezar, aquí está la doctora Idalia, para que nos diga también cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, porque a veces desde ahí partimos. Y la verdad, qué tema tan interesante ha tocado, doctor, porque hoy por hoy, pese a muchas situaciones y muchos factores, tanto sociales como emocionales, de todo tipo, somos seres integrales, ¿sí? Nuestra psique tiene aquí tantas formas de pensar, tantos pensamientos que van abarcando, que nos va causando todo este tipo de trastornos, pero hay unos que se pueden parar a muy temprana edad, a muy temprano tiempo. Entonces, la verdad es, hay que saber a quién acudir y desde ahí qué hacer. A ver, doctora, la doctora Idalia, pues también ya que está con nosotros, vamos a que participe. También ella es psicóloga, pero está estudiando algo así, doctora. Bueno, todavía no termino, me faltan 3 cuatrimestres y termino. Doctor, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Raulito? Qué gustazo, gusto en verte aquí. Adelante, danos obviamente tu expertise. Bueno, pues ni tanto, pero vamos a platicar de algo, ¿no? Primero que nada, pues la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Déjenme les comento que el psiquiatra está formado en medicina. Entonces, tiene la especialidad en psiquiatría después de 5 años, ¿verdad?
Entonces, la diferencia es que el médico psiquiatra puede, puede prescribir medicamentos y solicitar pruebas médicas, y el psicólogo, estoy hablando del psicólogo, licenciado en psicología, pues no puede. Pero la capacidad que tiene un licenciado en psicología es mandar a ese paciente con un neuropsicólogo que bien puede tener una maestría o bien puede tener un doctorado. Pero para que nosotros podamos tener una razón firme de cada uno de los pacientes, pues es necesario sí que primero lo revise el psiquiatra, perdón, el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo va a encaminar, vaya, él va a decir, ¿sabes una cosa? Con esto yo no puedo, hay que ir con el psiquiatra. Pero lo padre de esto es que el paciente puede estar psiquiatra y psicólogo para poder llegar a un fin. Por ejemplo, esas personas que tienen ansiedad, la ansiedad, de acuerdo a la medicina, ¿verdad? Es un trastorno hormonal debido a un mal funcionamiento del nervio vago, ¿ok? En la psicología, la ansiedad es circunstancias emocionales que el paciente no puede tener control de ellas. ¿Qué les voy a poner de ejemplo? Que ya viene el día último y no tiene dinero para pagar la tarjeta de crédito, que no tiene dinero para darle a sus hijos de comer la mañana siguiente. O sea, son muchas situaciones que conllevan a esto. Ahora, cuando nosotros utilizamos nuestra NUMI, pues obviamente muchas veces, y yo creo que yo también se los he dicho en mis Zooms, doctor, les digo, es que ustedes creen que la NUMI está específicamente para lo que ustedes quieren. Y la NUMI es más que eso. La NUMI es un escaneo total del cuerpo, ¿verdad? Y se va fijando cuáles son las circunstancias primarias y después crónicas del organismo. Entonces, en un proceso de ansiedad, la NUMI está trabajando a nivel del nervio vago. ¿Para qué? Para que todo esto empiece a tranquilizarse. Es nervio vago y tiroides. Les he dicho como 100,000 veces en mis Zooms que la tiroides pues es el CPU del organismo. Si la tiroides no está funcionando de manera correcta, sea hombre o sea mujer, obviamente vamos a tener un sinfín de trastornos y no vamos a poder corregirlos. En cambio, si yo voy con el psicólogo y me dice, sabes que tu causa es emocional, pero si voy con el psiquiatra y el psiquiatra dice, sabes que es una disfunción a nivel bioquímico, pero te puedo dar este medicamento para que te puedas controlar, ya es decisión del paciente elegir el medicamento o continuar con las terapias de psicología que finalmente y en corto plazo, siempre y cuando el paciente sea comprometido, y si el psicólogo le dice 2 veces a la semana, el paciente vaya, yo creo que como en unas 5 o 6 terapias, el paciente empieza a controlar, identificar cuándo va a tener el ataque de ansiedad y obviamente pueda pasar de largo. Y cuando tenemos la NUMI, pues imagínate lo que funciona, o sea, a lo mejor esas 5 terapias se acortan en 2 o tal vez en 3. Entonces, la verdad es que es un tema muy padre y qué bueno que lo abordaste porque muchas veces le tenemos un pavor al psicólogo, no se diga al psiquiatra, no, ya me van a mandar con el psiquiatra, estoy loca. No, sí, ya estoy bien loca, por eso me van a mandar. Y de aquí, directita al psiquiátrico. Y pues no es así, o sea, el psiquiatra puede ahora sí que irse de lo chiquito a lo más grande. Entonces, pues esa es mi opinión. No sé qué les parezca, Margarita. Me encanta, pero además, doctora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del doctor? Pues bueno, si el doctor también, él es especialista en nutrición y es una parte fundamental, es uno de los factores también, porque también existen trastornos alimenticios a muy temprana edad y desde ahí comienza todo. Cuando no hay una homeostasis, como el doctor lo llama, también en cuanto a alimentación, en cuanto a los nutrientes, que el doctor ya también nos ha dado una cátedra sobre eso, también hay deficiencias de muchos nutrientes y obviamente todos los neurotransmisores pues se alteran. Por eso es importante que acudan siempre al especialista, porque va a diagnosticar, a lo mejor ni siquiera tiene un trastorno como tal, solo es cuestión de que arreglen un poco ese nivel de ansiedad, esa crisis que tienen momentánea, puede ser emocional, puede ser social, puede ser cuestión de dinero, puede ser
En fin, hay muchos factores, pero una parte fundamental, porque a veces ante una situación, no me gusta decirle problema, pero bueno, ante una situación compleja que estén pasando en ese momento de su vida, se olvidan también de comer, de alimentarse, ¿o no, doctor? Y después eso Sí, también les causa y les ocasiona los niveles de ansiedad. Y no era que tuvieran que llegar al psiquiatra, solo es prevención. Entonces, por eso mencioné, somos seres integrales. El psicólogo ayuda a las emociones, como bien lo mencionó la doctora, no medicamos, no recomendamos ni un té, ¿ok? El psicólogo no está capacitado facultado. en este sentido para recomendar nada de eso, ¿sí? Y herramientas de trabajo que deben hacer en su vida cotidiana, deben realizarlas, porque el psicólogo no va a vivir por ustedes, pero los va a ayudar dándoles herramientas terapéuticas donde ustedes aplican día a día en su vida cotidiana y van mejorando. Y entonces, solo entonces, cuando sea necesario acudir al psiquiatra y deban estar medicanos, solo es un tiempo. Tampoco es permanente, porque obviamente todo en exceso, pues también hay las otras situaciones, desencadenan otras situaciones, pero siempre, siempre aquí el objetivo es que acudan al especialista indicado. ¿Verdad, doctor? Pues bueno, qué Sí, padre sí, que ustedes, aquí los dos especialistas, porque pues bueno, es un complemento, como se darán cuenta. ¿Y qué hace Numicar con esto? Pues, padrísimo, porque ayuda en todo proceso, bien, ¿verdad? bien. La Numicar viene siendo, independientemente de una parte complementaria, viene siendo una especie de facilitador para que nosotros comencemos a entrar en un círculo virtuoso y no quedarnos en ese círculo vicioso. Porque cuando nosotros entramos en el círculo virtuoso, el que comencemos a tener un bienestar que nos dé más energía, que nos damos cuenta que nos acordamos mejor de las cosas, que tenemos más rendimiento físico y mental, eso nos estimula. Entonces hace que el reloj gire de una forma virtuosa. Y la parte contraria, ¿sí? Si nosotros nos sentimos mal, estamos tristes, no rendimos, no descansamos bien, nos sentimos más cansados, no comemos bien, ¿sí? Y entra entonces un proceso de enfermedad, ¿sí? Donde las personas van a ir al revés del círculo virtuoso, en diferentes grados, pero eso es lo que ocurre. Entonces nuestra NUMI, yo así lo pienso, cuando le entrego una NUMI a alguien, yo no se la doy así nomás en la mano, ahora sí que le digo un pequeño, pues lo que a mí me nace, ¿no? De decirle a la gente, mira, te entrego esta Numicar por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y le gusta a la gente, no siendo presuncioso, lo que pasa es que ahí va la intención de cómo le estoy entregando la Numi. ¿Para qué se la estoy entregando? ¿Qué es lo que puede en un momento dado esperar sin que tenga una expectativa de que se va a curar de una fibromialgia de un día para otro? No, o sea, es la realidad de las cosas y eso se le tiene que decir a la gente. Todos los que son promotores, ¿sí? De nuestra Numicar, de nuestros accesorios, como el antifaz, las plantillas, las cremas de Queen, ¿sí? Lo de las mascotas y también los corazoncitos para los niños, siempre tiene que tener un propósito bueno porque hay energía, esos están hechos en base de la tecnología y energía cuántica, entonces aprovechemos eso. Si yo le entrego una llave de la chapa de la reja principal a alguien, pues no le voy a decir todo ese, o sea, ¿por qué le voy a decir ese discurso si no tiene nada que ver, no? Entonces yo le pongo mi intención, mi energía, ¿sí? Que lo estoy tratando de que en ese momento sea buena, sea correcta, sea ideal, para el caso de la persona que ya sé qué es lo que tiene porque ya platiqué con ellos. Y de verdad hoy en día no tengo un solo paciente que no tenga por lo menos una númica. Todos tienen. A mí no me preocupa si tardan en pagármela una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Y obviamente, pues así luego pierde uno de unas, pero no me puedo, o sea, no tengo ese apego de decir, ay, no me pagó, ya ni modo, ¿no? O sea, que le sirva y ya. ¿Para qué nos vamos a hacer eso? Pero sí, es un tema muy interesante que pues la doctora Idalia y tú, Margarita, no dejarán mentir, podemos pasarnos mucho rato hablando, porque todo lo que tiene que ver con la mente es la base, precisamente ahorita, yo también me he cansado de repetirlo, sí, ya desde hace, pues no sé, más de 2 años tal vez que lo vengo repitiendo,
tenemos que entrar en un estado de conciencia distinto. Nuestro planeta está pasando una transición muy importante y necesitamos estar en equilibrio, en resonancia con nuestro planeta. No me crean nada de lo que les digo, pero cuando se vivan esos hechos, se van a acordar de que nosotros tenemos que fortalecernos, pero ya, ¿sí? A tener un estado de mente limpio, optimista, con certidumbre, agradeciendo todos los días que amanece, agradeciendo que nos vamos a dormir, ¿sí? Y hacer todo lo demás que va complementariamente, comer bien, descansar bien, tomar un agua buena, ionizada, ¿sí? Que es importante, si la gente se confunde que la ionización va a purificar el agua y no, no es así, no se vayan con esa finta, o sea, hay que tener agua purificada y ionizarla, o tener un procesador de agua, un filtro, y luego ionizarla. Eso lo digo porque el otro día me dice una señora, pues es que yo de la llave del agua de la llave y le pongo en la botella, y oiga, ¿y a qué horas la desinfectó, cómo la potabilizó, no? Entonces, perdón por hacer ese paréntesis, pero creo que es importante. Entonces, bueno, pues está todo esto que es muy, muy interesante. Vamos a seguir platicando de estos temas y más, ¿sí? A mí, pues yo no sé, ya nos quedan 4 minutos. No sé si quieras dar espacio a alguien porque yo no alcanzo a ver aquí en la pantalla las manitas. A ver, Miguel Quiroz. Gracias, doctora. Gracias a Muy usted. bueno. Apago mi micrófono. Gracias, Idalia. Buenas noches, hoy estamos llenos de especialistas, qué bueno, para aprender. Doctor Raúl y doctora Idalia, mucho gusto, Margarita, y toda la familia nominada que estamos participando de este Zoom tan interesante. Hay que ver hoy día en nuestro país, por ejemplo, Costa Rica, hemos tenido un incremento enorme de suicidios, y no de personas jóvenes, de personas adultas, que uno cree que están ya mentalmente equilibrados y formados y todo. Optan por el suicidio. Y eso, cuando son amigos de uno siente una impotencia, porque no tiene las herramientas para ver, darse cuenta que aquella persona estaba en esa situación. Estaba en esa situación que pudo haberse tal vez evitado una salida tan difícil, y entonces uno se siente impotente. No me car o el accesorio nos ha dado a nosotros esa tranquilidad de que estamos en el camino correcto. Porque al tener la certeza y el conocimiento que ustedes nos han ido dando sobre la acción de la Nomicar, que no cura, que estabiliza, que nos permite entrar en el campo energético de cada uno, y podemos obtener un equilibrio. Entonces eso nos permite sentirnos mejor, porque yo no puedo llegar a donde una persona que tiene problemas, y si yo ni siquiera los he podido evacuar los míos, yo no he podido manejar los míos. Entonces yo tengo que tener esa seguridad, esa certeza de que el accesorio me sirve. Ahora estoy usando el antifaz en las noches para dormir. Me, me da me ha dado buen resultado. Llevo varios accesorios, siempre, por lo menos 7 ando en mi cuerpo. Y también estoy usando las plantillas. ¿Por qué? Porque yo he logrado estabilidad emocional, física, mental, y yo sinceramente creo que es por eso, por el uso de accesorios.
tengo que hacer, lógicamente, tengo que hacer, no puedo ponerme a pensar que todo es obra del accesorio, ¿no? Yo tengo que hacer mi parte que es el 1% del 99% que lo hace un poder superior, y entonces a mí me toca un 1% apenas. ¿Por qué no hacerlo? Pero ese mejoramiento tengo que hacer mío, tiene que ser mío, no queda más. Ya yo me di cuenta que el cuerpo es el que se enferma, pero las enfermedades no existen. Existe un enfermo, una persona que está enfermo porque se dejó que el sistema inmunológico se debilitara por un montón de diferentes causas, y entonces, ¿qué me queda? Me queda aplicar todo lo que ustedes tan generosamente nos dan. Gracias, gracias y gracias. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Gracias por participar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias. Doctora Idalia. Bueno, Raulito, viene aquí una pregunta que, perdón, pero yo creo que sí la tenemos que contestar y yo creo que te cedo la palabra. Dice, quería hacer una consulta. ¿Qué hay de cierto que las tarjetas emiten radiación? Muchas gracias, por eso me metí. Ahí tú contéstales. No, está bien. Qué bueno que es muy importante aclarar eso. Lo que pasa es que ese punto ya se había aclarado desde hace años. Desafortunadamente hubo una persona que les llaman youtubers, ¿sí? Una de esas personas que le encanta subir información a la web, que filmó o hizo un video donde presenta varios productos que tienen una relación con la energía cuántica, ¿sí? Y el de nosotros lo calificó como si tuviera un elemento que se llama torio, un elemento químico que sí es radioactivo. No es lo mismo radiación que radioactividad. Hay que definir eso, es muy importante. Yo ahorita estoy recibiendo radiación de mi teléfono al estarlo viendo. Estoy recibiendo radiación del decodificador que tengo aquí al lado. Estoy recibiendo radiación de un aparato que está conectado acá al frente. Eso es radiación porque son frecuencias de diferente tipo. Pero la radioactividad, que son elementos que emiten partículas dañinas, que nos van a afectar el cuerpo de una manera permanente. Sí, cuando nosotros recibimos una cantidad de, de partículas radioactivas, nos puede enfermar el corazón, el sistema nervioso, pero lo más grave es que deprima la médula ósea. La médula ósea, que es el órgano de síntesis de nuestros soldados, nuestros glóbulos blancos, con su diferencial de los glóbulos rojos también. Y todo eso, cuando se altera y viene una depresión de la médula ósea, vienen enfermedades graves, sobre todo el cáncer, ¿no? Entonces, es muy importante que no se puede creer, en eso les voy a decir por qué. Si tuviera una partícula, una cantidad, pues ni siquiera tengo que decir un miligramo, que si viéramos un miligramo puesto en la mesa, ni siquiera lo detectamos. Podemos hablar de microgramos de un material radioactivo. Recibirían su accesorio perforado, quemado, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a utilizar un accesorio que estuviera quemado? Decir, oye, pues esto ya no sirve, está echado a perder. Y vamos a suponer que estuviera recién fabricado y nos lo pusiéramos con ese elemento radioactivo que se llama torio. Nos lo ponemos, nos pasamos, nos vamos a lo ponemos aquí cerca del corazón, imagínense. ¿Sí? Entonces, es un mito, es una cuestión que no es real, ¿sí? Sinceramente debemos de desechar eso y ustedes explíquenlo de una forma fácil. O sea, digan, no, nuestra Numicar no tiene elementos radioactivos, porque si no, yo no me la pondría, ya me hubiera hecho daño en 2, 3, 4 días, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar radiación de radioactividad, ¿sí? Y hay muchos elementos radioactivos, bueno, no muchos, son muchísimos más los elementos que no tienen radioactividad, pero algunos fueron creados en laboratorio y nada más duraron milisegundos, ¿sí? Entonces, el torio
que se emplea para ciertas cuestiones metalúrgicas. Es efectivo para hacer eso y está integrado a ciertos procesos de la reacción o la fisión nuclear, pero no podemos tener aquí, ni ningún otro elemento se ha manifestado que lo estemos tratando, entonces olvídense eso. La radiación que nosotros recibimos de nuestros iones es benéfica, eso se le llama radiación en general, ¿sí? Los iones es radiación, pero no es radioactividad, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, no tengan miedo, la verdad no tienen por qué tener conocimientos de física, de química, ustedes si no han estado en el área de ciencias, pues no se sientan obligados, pero esta es estoy tratando una explicación sencilla a algo que puede ser demasiado complicado, ¿ok? Excelente, doctor. Bueno, pues ahí está la respuesta, no solo para la persona que preguntó, sino para todos, porque nos sirve. Porque pueden revisar información en las redes sociales y se van a encontrar con esto. Entonces, habrá personas que les va a hacer cuestionar al respecto y pues bueno, ahí tienen ustedes la respuesta para que sepan también qué respondernos, ¿verdad? Así que bueno, pues ahora sí, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer tenerlo también porque aprendemos de todos nuestros especialistas. Gracias por estar siempre contribuyendo también a esta información. Bueno, que se siga divulgando todo lo positivo de nuestro accesorio cuántico, ¿verdad? Doctora Idalia, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y bueno, doctor, le cedo el espacio para que pueda despedirse. Gracias, Margarita. Pues gracias a todos los asistentes, sí, incluyendo obviamente a nuestra colega Dalia. Gracias de verdad por participar. Muy oportuna tu explicación realmente. Y por ahí me saludas a Manuelito, por favor. Sí, la verdad es que pienso que toda la gente tiene derecho al conocimiento. Cuando alguien sabe algo, si yo, por ejemplo, no sé cuestiones de música y alguien me enseña, pues lo aprecio mucho, porque el dominio, el conocimiento no es de dominio personal, es de dominio universal. Entonces, espero haber ilustrado de alguna forma todo lo que es ese proceso entre la mente y la parte biológica de nuestro cuerpo, y seguiremos pues abundando en algunos puntos que creo que pueden ser muy interesantes. Gracias a todos, les enviamos un abrazo cuántico y muchísimas bendiciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues nos estaremos viendo pronto en una próxima edición de Zoom, donde pueda seguir compartiéndonos. Muchísimas gracias.